Bueno, hola de nuevo. Se van a cansar de ver mi cara. Eh, eh, Les dejé unos videos de cuando no había peluquerías. Ahora mi cabello está un poco mejor. Bueno, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con esta idea de querer acercarme un poco más a ustedes, es que les estoy dejando este video, esta grabación, para intentar dialogar con ustedes, aunque esto parezca un monólogo, eh, sobre todo en la complejidad que tiene esta primera clase. Desde ahí, bueno, comentarles que en esta primera clase vamos a dialogar sobre los aspectos epistemológicos que trataríamos sobre los problemas centrales de la pedagogía como disciplina, las ciencias de la educación y sobre todo en la apertura del curso, ¿no? Vamos a dialogar en este recorrido, en esta aventura por los senderos de la pedagogía. Vamos a encontrar que hay múltiples modos de hablar de pedagogía, así como hay múltiples modos de hablar de todas y cada una de las ciencias. En el caso particular de la pedagogía, la complejidad se hace aún más grave. En principio, porque nos cuesta pensar en la pedagogía como algo, como un saber que va mucho más allá de cuestiones vinculadas con la enseñanza y el aprendizaje. La educación, entonces el campo de la educación, como todo campo de saber, es un campo problemático desde múltiples aristas. Problemático porque es un campo de disputas. La epistemología de suyo es un campo de disputas. Campo de disputas en las que obviamente, y en el mejor sentido de Foucault, hay un ejercicio del poder. El poder no se tiene, ninguno ni ninguna de nosotros y nosotras tenemos poder, sino que lo ejercemos, incluso en esas relaciones más micro que tienen que ver con nuestra familia, con nuestras parejas, en suma, siempre en toda relación humana hay un campo de poder, hay un campo de disputa. Y por ser un campo de disputa, hay dos tensiones, ¿no? Una que ejerce el poder y la otra que resiste. Con las ciencias ocurre exactamente lo mismo. Hay un campo de poder que de algún modo nos impone desde unos criterios válidos, todo lo que ustedes quieran. Hay una serie de estudios, hay una serie de investigaciones que hacen a la posibilidad de decir, bueno, esto es pedagogía, esto es teoría de la educación, esto es filosofía de la educación, esto es sociología, pero está vinculado con la educación. Es decir, en ese campo de disputa, no solamente intersubjetivamente hablando, sino también hablando al interior de las comunidades científicas, algo tan abstracto, pero es cierto que hay ahí como una imposición de unas teorías que podemos decir que son teorías, entre comillas, hegemónicas. Bien, pero ese campo de disputa de las teorías hegemónicas lo vamos a ver muy bien luego de la segunda clase y las subsiguientes. En este juego asimétrico de ejercicio del poder y resistencia, lo que tenemos es que, si bien es cierto que allá por el siglo XVI, XVII, XVIII se va desarrollando todo un campo de saber vinculado con el paidos, vinculado con el niño, la niña, el adolescente, que solemos llamar pedagogía, es cierto, hay ahí en ese momento un caldo de cultivo para dialogar sobre la pedagogía, sobre, si ustedes quieren, la pedagogía con mayúscula, ¿no? Sin embargo, en ese campo de poder también van a encontrar un Rousseau, un Comenio primero, ¿no? Un Comenio, un Lasalle, un ejercicio de poder y resistencia, ¿no? Hay algunos que triunfan en ese ejercicio de poder y resistencia, y de ahí que algunas pedagogías se transforman, entre comillas, en hegemónicas, ¿sí?
propio de ese ejercicio del poder, propio de ese campo de disputa que hace al mundo de la pedagogía. Ahora bien, el campo de disputa científico no tiene únicamente que ver con lo que hace a la ciencia o las ciencias o incluso a la filosofía. Si ustedes quieren, la filosofía, como se suele decir, es la madre de todas las ciencias. Entonces, hay también un campo de poder en ese modo de crear o instituir, por llamarlo de algún modo, lo que conocemos como la ciencia, ¿no? Pero eso surge de la filosofía, la teorización filosófica, sobre todo a partir de Descartes, del racionalismo, el empirismo y todo lo que tiene que ver con la construcción del objeto de estudio a partir de Kant, hacen que de algún modo la tematización de la ciencia en el marco de la filosofía se vaya desdibujando. Es decir, no estoy culpando a Kant, obviamente, lo que estoy diciendo es que a partir de Kant la ciencia se transforma en algo muy distinto a lo que podía haber sido cuando era una tematización propia de la filosofía. Entonces, la ciencia lo que va a contener es un objeto de estudio, un método de investigación y unos criterios de validación para decir cuál es el conocimiento válido, ¿no? Cuál es ese conocimiento aceptado y desde ahí otra vez tenemos ese campo de ejercicio del poder y resistencia. Volviendo al campo de la pedagogía, entonces tenemos que a partir de esa creación que Comenio llama la famosa didáctica magna, ya tienen ahí un ejercicio de poder. ¿Por qué Comenio decide llamarle didáctica magna y no pedagogía magna? Siendo que el concepto didáctica también surge del griego, igual que pedagogía que viene de Paidos. Entonces, comprender que la etimología de las palabras también implican un campo de poder es fundamental para comprender esta problemática epistemológica en general, pero sobre todo en el campo de la pedagogía. Entonces, Comenio decide llamarle didáctica magna a su pedagogía porque está pensando en que quien tiene que hacerse cargo de ese campo de saber es quien enseña, ¿no? Entonces, como la didáctica está más vinculada con el método para enseñar, entonces le llama a su teoría didáctica magna. Bien, entonces algo tan sencillo como esto, ese campo de poder, ese ejercicio de poder que realiza Comenio al llamarle didáctica a su teoría de la enseñanza y el aprendizaje, incluso cuando hablemos de La Salle, de los hermanos de La Salle, que también tienen un caldo de cultivo ahí para pensar el ejercicio del poder, eso va a ser resistido. Esa pedagogía dura, esa pedagogía esa pedagogía del método disciplinario va a ser resistida por toda la tradición o corriente de pensamiento que llamamos escuela nueva, escolanovismo, y que viene de la mano de justamente un grupo de docentes, un grupo de profesores y profesoras que se unieron para resistir a esa pedagogía tradicional que venía de la mano de los hermanos de La Salle, de Comenio, y tantos otros autores de una época del saber determinada, de un campo epistemológico que no estaba aún determinado, y que entonces esa redacción de esa teoría de la educación se daba en base a un saber más de tipo filosófico que científico. Bien, aunque no voy a desmerecer la didáctica magna, es una teoría de la educación que incluso muchas de sus características las seguimos utilizando en la actualidad. Como por ejemplo, esta cuestión que tiene que ver con la política pública. Y acá me voy a detener en otro campo de poder. Digo, tengan siempre en mente el ejercicio del poder y la resistencia, ¿sí?
esto que nos ha enseñado Foucault, que es fundamental para comprender todo el problema epistemológico en general y sobre todo el problema epistemológico de la pedagogía. Entonces, les venía diciendo de cómo se fue modificando o cómo se van haciendo este campo de dilemas y de problemas que hacen al ejercicio del poder y a su resistencia. Bien, entonces, comprender esto es necesario para poder seguir la lectura de la bibliografía de esta primera clase, que es, creo, la más difícil de todas, pero una de las más importantes, ¿sí? Tenemos entonces que, si decimos que la pedagogía es una ciencia, tiene que tener un objeto de estudio. Bien, ¿cuál va a ser ese objeto de estudio? Y la educación. Entonces, en sentido lato, podríamos decir que la pedagogía de lo que trata es de investigar y de promover un conocimiento acerca de la educación. ¿Eso está mal? No, está perfecto, pero no alcanza. No alcanza con eso, porque tenemos que meternos de lleno en toda la tradición epistemológica en general, y para eso tienen el texto de Alba, de Alicia de Alba, texto que hace unos años, al ser tan complejo y tener tan poco tiempo para su estudio, les dejé algo así como una guía de lectura para comprender a Alicia de Alba, porque mezcla múltiples cuestiones que son filosóficas y científicas. Ahora bien, la filosofía, como madre de todas las ciencias, tiene ahí como unos campos básicos de estudio, ¿no? Entonces, tiene problemas, la filosofía actúa ante problemas, el problema educativo, el problema político, el problema epistemológico. Y de algún modo, entonces, Alicia de Alba va a tomar todo ese campo de saber que tiene que ver con lo filosófico y que tiene que ver con las continuidades y rupturas que ese conocimiento fue legándonos a partir de la progresión, no digo progreso, sino progresión en torno a las investigaciones vinculadas al campo epistemológico. Al campo epistemológico propiamente dicho, ¿no? En general. Ahora bien, con la pedagogía ocurre que estamos ante otra complejidad. Complejidad que tiene que ver, recuerden esto, que la pedagogía va mucho más allá del problema de la enseñanza y el aprendizaje, y que tiene que ver con ejercicios de poder y resistencia que están en la sociedad, en la política pública, en las decisiones, diálogos y disputas políticas, en lo que tiene que ver con el campo de la ética. Entonces van a tener algo así como lo que podríamos llamar o que llamamos últimamente un campo interdisciplinario. Interdisciplinario porque la pedagogía actúa en función de múltiples ciencias. La sociología, la filosofía, la ética, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienen otro campo de poder que tienen que poder desarmar y volver a armar. Ejercicio del poder de la clase política, ejercicio del poder de la sociedad civil, ejercicio del poder de la clase empresarial, que de algún modo hacen a todo ese campo de poder que está en la sociedad, pero que está distinguido. La exigencia de estudiantes, la exigencia de padres y madres, la cuestión de la práctica, ¿sí? La pedagogía tiene de suyo otro problema que atraviesa cualquier ciencia y que es similar al de la política y la ética, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si uno lo piensa desde el punto de vista de las ciencias sociales y las ciencias humanas, obviamente también, lo que tenemos es que somos personas, investigadores, investigadoras, cuyo objeto de estudio son nuestros pares, ¿sí? Otras personas, ¿sí?
otras personas en el campo de las relaciones sociales, otras personas en el campo de las relaciones pedagógicas, otras personas en el campo de las relaciones sociales. Digo, entonces hay una complejidad infinita cuando hablamos del problema epistemológico en el campo educativo. De ahí que haya decidido dejarles este video principalmente para que puedan ir desarmando, insisto, y volviendo a armar esta primera clase que es fundamental para comprender todo lo que sigue. Esto es como la matemática. Si no aprendemos a sumar, nos va a resultar muy difícil aprender a restar. Y en ese mismo sentido, a multiplicar y a dividir, ¿no? Solo por mencionarles algo, si no aprendemos a leer y a escribir, que se hace conjuntamente, entonces nos va a resultar muy difícil la cuestión de la lectoescritura. Lo mismo pasa con el campo de la pedagogía. Hay que tratar de poder resolver ese conflicto, ese problema, ese campo de disputa que son las relaciones de poder al interior de la ciencia y las ciencias, al interior de cualquier tipo de saber, al interior del campo epistemológico, al interior de la clase política, que es la que de algún modo se ocupa de resolver el problema de la política pública, y dentro de esas políticas públicas, las políticas educativas, y también la política en sentido amplio. Somos seres políticos, somos seres políticos en el sentido en el que de algún modo lo pensó Aristóteles. Aristóteles dijo que somos humanos que hablamos, los humanos somos animales que hablamos, es decir, que tenemos logos, pero también que somos políticos por naturaleza. Cuando habla de la política, habla de lo comunitario que hay en nosotros, ¿no? Entonces, desde ese lugar, las relaciones intersubjetivas son relaciones políticas. De ahí que no existe una pedagogía neutra, porque siempre va a estar atada a la ideología política de quien escribe. Y también va a estar atada a la ideología política de los gobiernos de turno, que son de algún modo los que van imponiendo, aunque con resistencia, el tipo de política educativa con el que vamos a trabajar. Entonces, insisto en esto, la pedagogía va mucho más allá de un problema de enseñanza y aprendizaje, porque está atravesado por múltiples factores de poder que están en la sociedad. Y cuando hablo de la sociedad me refiero a la sociedad en general, padres, madres, estudiantes, centros empresariales que están preocupados por obtener una mano de obra calificada, las cuestiones de la clase política que siempre están pensando en formar una ciudadanía adecuada, en formar un ciudadano, una ciudadana adecuado para actuar en esa sociedad política particular. Entonces, insisto en esto. De Alba nos va a ayudar, y en el otro video que les dejo trato de brindarles una ayuda, una guía de lectura para leer a De Alba, nos va a ayudar a comprender esta complejidad del problema epistemológico de la pedagogía. Y también nos va a ayudar el texto de Janeiro, ¿sí? Esos dos textos, además de la carpeta de trabajo que tienen como bibliografía obligatoria para esta primera clase, textos que son complejos, pero que sin embargo nos ponen frente a la posibilidad de comprender este problema epistemológico de la pedagogía, ¿no? Y desde ahí entonces el texto de Janeiro, más filosófico que científico, como es en el caso de Alba, nos va a brindar la posibilidad de comprender que cuando decimos pedagogía decimos teoría de la educación. Sí, decimos teoría de la educación. Que cuando decimos pedagogía decimos didáctica. Sí, también. Que cuando decimos pedagogía decimos psicología del aprendizaje. Sí, está bien. Que cuando decimos pedagogía estamos hablando de política. Sí, también. Que cuando decimos pedagogía hablamos de lo social. Sí, también. Entonces, hay
¿Hablamos de ciencia de la educación como única ciencia o hablamos de ciencias en plural de la educación? Bueno, este es un problema que va a intentar, no lo va a resolver, porque todavía lo estamos intentando resolverlo, pero que de algún modo nos va a acompañar en la comprensión de de esa gran complejidad que es el problema epistemológico de la pedagogía. Y Janeiro, que va a hablar desde una perspectiva mucho más filosófica, nos va a decir, bueno, la teoría de la educación puede ser también una filosofía de la educación, y es más, lo es. Pero como el tema no está resuelto, entonces podemos decir que la educación es una ciencia, que son varias ciencias juntas, que es una filosofía de la educación y que es una teoría de la educación, ¿no? Desde ese lugar, entonces, la bibliografía obligatoria de esta primera clase es imprescindible. No dejen para mañana, porque lo que viene después está atado a lo que tenemos en esta primera clase, ¿no? Ahí tienen también unos textos de consulta, sobre todo el de Barbero, que es un prólogo en realidad, son 2 hojitas, si alguien lo puedo escanear y enviárselo. Pero lo importante es que de lo que nos habla Barbero es justamente de esto, ¿no? De que mirar la actual situación de la escuela, y cuando dice escuela, yo me pregunto de qué escuela habla, ¿no? Porque no se puede hablar de la escuela en general. En ese sentido tendríamos que hablar de la escolarización, en el que incluiríamos todas las instituciones educativas. Pero creo que se está refiriendo justamente a lo que tiene que ver con la escolarización, entonces con la institución educativa y con el tema de la tecnología, ¿no? Entonces, ahí habla de que sean la escuela y la tecnología sean tan de fondo y socialmente útiles, entonces la lúcida reflexión y la ancha experiencia que recoge este libro, está hablando del libro, ¿no? Donde se juntan el diagnóstico y el trazado de pistas. Y ello de modo tan ajustado que en lugar de las síntesis recurriré a otro género, el de señalar al lector las 2 apuestas de mayor envergadura que he encontrado en él, en este texto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de la educación en la era digital? Se pregunta. A lo que se busca responder no con amañadas certezas, sino con un montón de interrogantes que despliegan todo el contenido de la pregunta matriz. ¿Por qué durante décadas la escuela asumió una desgastante competencia con los medios y las tecnologías de comunicación que, sumada a otras múltiples tensiones internas y externas, fueron minando su identidad? ¿Por qué la escuela no actúa como incubadora de pensamiento crítico, estimulando la capacidad de preguntar, interpelar, analizar, producir, conectar, gestando en sus aulas el germen que permita a los jóvenes imaginar sociedades más justas? ¿Por qué no es un espacio propicio para echar anclas frente a tanta liquidez? Se está refiriendo a Bauman, obviamente, y redefinir el rumbo hacia el cual guiar a las nuevas generaciones. ¿Por qué la escuela no es el lugar de resistencia ante los dispositivos paralizantes del poder y el mercado? A donde nos conduce ese sendero de interrogantes es a asumir que la creatividad, la experimentación, la innovación, el acceso a fuentes lejanas, la incorporación de soportes audiovisuales, el desarrollo de producciones creativas, el trabajo colaborativo son solo piezas recortadas de un rompecabezas mayor, y los encastres no se encuentran en las pantallas ni en los teclados, sino en las políticas integrales que responden a las necesidades de la educación del siglo XXI para todos los ciudadanos, y yo le agregaría para todas las ciudadanas. Entonces,
Me parece que lo que nos está diciendo Barbero es justamente que no podemos hablar de compartimentos estancos cuando hablamos de educación. Que hay ahí la necesidad de una resistencia, que en ocasiones es una resistencia implícita, que ustedes pueden observar incluso cuando se sientan a dialogar con sus pares en esa famosa sala de profesores. Sabemos todos los dilemas que surgen ahí y la cantidad de perspectivas. Y, y entonces, desde el punto de vista de la filosofía, y el trabajar por problemas, y en función de preguntarse cosas, ¿sí? Esto de la capacidad de preguntarse, la filosofía trabaja por problemas y se hace preguntas, múltiples preguntas. ¿Resuelve los problemas? No, no los resuelve, pero dialoga sobre ellos y los critica. ¿Sí? Los critica siempre de modo situado, ¿no? Entonces, el problema de la educación, nuestro problema de la educación, aunque está situado, si ustedes quieren, en la Argentina, en el sur de América, en América, está también imbrincado en el mundo, ¿no? Y de ahí que podemos dialogar desde lo que llamamos las razones intrínsecas de educar, esto que tiene que ver mucho más con el campo de la vida, ¿sí? Con el campo de la existencia humana propiamente dicha, o aquello que tiene que ver con esas razones más instrumentales, ¿no? Que tienen que ver con los problemas que hay en la política y lo que quieren los políticos, lo que quieren las clases empresariales, lo que quieren padres y madres, ¿no? Esa razón instrumental es aquella que utiliza medios para alcanzar fines que nunca acaba de concretar, ¿no? Es instrumental porque busca subir escaleras, pasar de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la universidad, de la educación en general al mundo del trabajo, y desde ahí al campo del ejercicio de la ciudadanía. Digo, esto que tiene que ver con esa razón instrumental es propiamente lo que hace al campo del conocimiento epistemológico, de los problemas epistemológicos. La otra, la razón intrínseca de educar, o el fin intrínseco, si ustedes quieren, es lo que tiene que ver con pensar nuestra existencia como seres humanos que somos. Entonces, desde ese lugar, insisto en esto, la pedagogía va mucho más allá de la enseñanza y el aprendizaje. Y si ustedes quieren pensarlo desde ese lugar, piensen que lo que enseñamos y aprendemos no es solamente la disciplina científica con la que trabajamos, sino muchas cosas más que giran en torno a nuestro actuar en un mundo determinado, en un contexto determinado. Entonces, a modo de síntesis les digo, históricamente eso los van a encontrar un poco mejor en la carpeta de trabajo, aunque si ustedes quieren les puedo pasar algún otro material de lectura. Históricamente, lo que se ha preguntado, históricamente en el sentido de filosofía, ¿no? De cómo surge la filosofía. La filosofía surge de modo otra vez en un campo dilemático, en un campo problemático, en el que no se puede distinguir quién constituye a cuál de ambas. La filosofía es educación, porque nace con un problema educativo. La filosofía es ética, porque nace con un problema ético. Entonces, cuando uno habla de la filosofía, como en líneas generales se suele mencionar como amor al saber, el problema fundamental es el problema de la educación. No sé si ustedes piensan en la República de Platón, no es más que una teoría de la educación, que está pensando, obviamente, en todos estos problemas que les vine mencionando hasta ahora. Y así también las leyes. En las leyes también, Platón lo que hace es dialogar sobre los problemas de la educación. Y así sucesivamente podemos ir pensando en este campo de disputas que es el campo de la pedagogía y que es el campo de toda la vida humana, ¿no? Pero particularmente como nosotros y nosotras nos vamos a centrar en la pedagogía, vamos a centrarnos en ese problema que nace de modo congénere. La filosofía nace como educación, entonces no sabemos si es educación o filosofía. La filosofía nace como cuestión ética o moral, si ustedes quieren, y desde ese punto de vista
tampoco lo podemos distinguir, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las preguntas primordiales que se hace la teoría de la educación? ¿Qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cuándo y cómo? 3 preguntas básicas que son fundamentales. ¿Qué enseñar? Ustedes van a tener las teorías del currículum, todo lo que tiene que ver con el campo de los contenidos temáticos, ¿no? Bueno, ese campo nos afecta, obviamente que nos afecta como educadores y educadoras. ¿Qué enseñar? Contenidos conceptuales o dilema o campo de problemas curriculares. ¿Cuándo enseñarlo? ¿Sí? ¿Cuándo lo vamos a enseñar? Esa es una pregunta que tiene que ver con toda la tradición de la psicología educacional, pero también con las teorías del aprendizaje. Y de algún modo se toca también con lo anterior, ¿sí? Entonces, son preguntas y campos de conocimiento que solo podemos separar en sentido analítico, ¿sí? Ambos actúan conjuntamente. Entonces, ¿qué enseñar? Problema curricular. ¿Cuándo enseñarlo? Problema de las teorías del aprendizaje. ¿Cómo enseñarlo? ¿Cómo enseñarlo? La cuestión del método, ¿sí? Y ahí tenemos el campo de la didáctica. Otro campo de poder extremadamente amplio y que se toca con los otros. Entonces, en esa, como le gustaba decir a Ricardo Vaquero, en esa santísima trinidad, ¿sí?, que es la tríada pedagógica, estudiantes, docente y contenido, van a aparecer estas 3 preguntas fundamentales: ¿qué enseñar, cuándo y cómo? Ahora, la pregunta que gira en torno a todas ellas es la pregunta de quién enseña. ¿Mm? Entonces, la pregunta de quién enseña es justo la pregunta que hace al campo de la formación docente, campo en el que estamos ustedes y yo involucrados permanentemente con estas corrientes educativas del siglo XXI en las que vamos a tener aprendizajes para el resto de nuestras vidas. Dicho esto, acá los voy a dejar, las voy a dejar. Pueden hacer todas las preguntas que quieran, hay un foro abierto para poder hacer preguntas que tengan que ver con lo que a ustedes se les ocurra. Luego voy a dejarles algo así como un cuestionario a resolver en cada clase para que podamos ir organizando los trabajos prácticos. Ustedes saben que tenemos 2 trabajos prácticos para acreditar la materia, y esos 2 trabajos prácticos les acreditan la posibilidad de rendir el examen final. Ahora bien, el examen final, que ustedes saben era presencial, pero con toda esta cuestión de la pandemia ahora se transformó en virtual, está teniendo una serie de problemáticas y otra vez campos dilemáticos, campos de disputa que hacen en qué consiste esa cuestión de las evaluaciones, ¿no? Bien, entonces, en cada clase les voy a dejar la clase, voy a intentar hacerles una guía de lectura para cada clase. A veces puedo, a veces tengo tiempo, a veces se me complica, porque se han multiplicado, como les pasa a ustedes seguramente también, las actividades vía aplicaciones de reuniones, y entonces ha llegado el momento en el que no sabemos ya de qué estamos hablando, ¿no? Pero bien, voy a intentar dejarles unas guías de lectura en cada una de las clases. Bueno, entonces, vamos a tener guías de lectura. La bibliografía, ustedes saben que las encuentran en el repositorio. Voy a dejarles, cuando no esté en el repositorio, la bibliografía digitalizada. No quiero extenderme demasiado, pero es importante que puedan ir siguiendo día a día, semana a semana, la lectura y las actividades, los cuestionarios que les voy a intentar ir dejando, y porque son importantes para resolver las 2 instancias parciales o de trabajos prácticos. Y por último, dejé también
la conformación de los grupos de trabajo. Los grupos fueron armados azarosamente por el sistema. Yo lo único que le hice fue pedirle al sistema que organizara los grupos. Ahí están armados los grupos, y también tienen la herramienta wiki por si quieren ir escribiendo algo en ese lugar. No es obligatorio, pero bueno, es una herramienta más que les dejo para que puedan encontrarse con las personas que integran cada uno de los grupos. Bien, dicho esto, ahora sí me voy. Que tengan buena semana. Nos vemos en cualquier momento. Hasta la próxima.